además con todas las complicaciones de que no se sabe, son los comunistas, el bueno es como comunista y los anarquistas son los malos, ¿no? Es algo, pero tampoco está muy claro si el anarquista es propiamente anarquista, porque después aparecen comités con los cenetistas, cosas que no se dan, no es que la película tenga un gran rigor histórico en ningún caso, ¿no? Lo que digo es que la articulación esta de los espacios carcelarios, de las dos prisiones, la checa por un lado, como digo, en rojo y negro, y en Nuestro culpable, la cárcel, donde está el Randa, el protagonista principal. Bueno, el argumento vodevillesco. Además, entonces, cuando yo vi esta película, estaba muy fresco lo de Mario Conde, ¿no? Que era como este preso que teníamos en las cárceles, que se hablaba de los lujos que tenía. Cuando vi esta película era lo primero que te acordabas, porque la historia, una historia rocambolesca de un pobre chuleta de Madrid que roba unos candelabros a un banquero, lo coge, la amante se lleva $2 millones, entonces deciden hacerlo culpable porque le conviene a todo el mundo que no salte el escándalo y que él sea nuestro culpable, es decir, la justicia tiene ya al propio culpable en prisión y le ofrecen que viva en la gloria en la cárcel, ¿no? Entonces él está en la cárcel, tiene criado, va con batín de seda, champán, en fin, la película vive además de todo ese mundo. Ahora pues contaré un poco de la americanización que se propuso una forma ideológica dentro del cine anarquista y se propugna toda esta idea de... Es decir, toda la película pasa en el microcosmos de la cárcel, de los juzgados, de las historias policiales, como el mundo, como la metáfora de la ciudad, ¿no? Ese no era el plan original de la película. La película se iba a filmar en gran parte también en exteriores, estaban hechos los decorados, pero como digo, la película sufría, se rodó en el 37, 38, y en unos bombardeos se destrozó gran parte de ese decorado. Entonces, muchas de las escenas que estaban pensadas para exteriores pasaron a filmarse dentro de la cárcel. No sabemos exactamente cuál, porque realmente para la película es muy beneficioso los grandes números musicales que pasan dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, estas metáforas de los espacios carcelarios, de los espacios... en la película y las dos quedan claramente como articulan en las dos el espacio de la ciudad, es decir, el espacio de la ciudad que en ambas películas se presentan, ¿no? Entonces, eso ya me parecía que eran dos modelos de prisión, dos modelos de cárcel que articulaban bien dos ideas del espacio urbano, ¿no? de las políticas de la ciudad, ¿no? Y en ese sentido pretendo hacer la lectura o la presentación o la confrontación de ambos films, ¿no? A mí me interesa esas metáforas, digamos que en un sentido, por ejemplo, en uno de los últimos libros de Manuel Delgado, utilizan en un sentido muy paradójico, ¿no? Por eso he elegido también dos casos extremos de representación. En uno de los últimos libros de Manuel Delgado hace una paradoja que me parece interesante entre los modelos de ciudad y los modelos carcelarios, ¿no? Él habla del gueto y para hablar o poner en solfa el sistema de dispersión o de racionalización del gueto moderno, él habla de los guetos de las ciudades hasta los años 80 y cómo las nuevas políticas urbanísticas pretenden desarticular de alguna forma esos guetos con trazados horizontales, con dispersión, mezcla de población de distintas rentas, de alguna forma acabar con los guetos en las ciudades. Y Manuel Delgado echa mano de la política de dispersión de presos del Estado español con respecto a ETA, ¿no? Entonces, cuando él dice, bueno, hay una atención, si la dispersión de los presos de ETA se hace porque al tener a todos los presos juntos en una cárcel se pueden convertir en un problema, porque juntos construyen un espacio de resistencia que plantea problemas, que plantea fuerza, que plantea dificultades, que les plantea a ellos confort, que les plantea a ellos unidad, y tenemos que de alguna forma
disciplinarlos, castigarlos, dispersémoslos y pongámoslos en lugares distantes que no tengan contacto entre sí. Manuel Delgado dice, utiliza esta metáfora carcelaria, digamos, para decir, atención, lo que está pasando con los objetos es que para colmar a los pobres ya no los van a dejar ni tan siquiera eso. No van a dejar ni que se unan ni que se conviertan en un problema, los van a dispersar, los van a tener en diversas zonas sin contacto entre ellos, para que nunca puedan hacer piña, para que no puedan levantarse, como los famosos Valier en París estos años atrás, ¿no? Para que no se produzcan ese tipo de subversiones, dispersémoslo. Ese tipo de metáforas son las que a mí me interesan cuando vemos la película en respecto a la ciudad. Es decir, lo que pasa en la cárcel es un microcosmo, es algo que desde Piranesi está presente en el mundo metafórico, un microcosmo de la ciudad y de la manera de pensar las ciudades, ¿no? En ese sentido también cuando propuse Historia de las Ciudades, como título para esta conferencia, aunque las dos ciudades son, en este caso Madrid, supongo que recordáis la novela de Dickens, que curiosamente también funciona, se espejea con estas dos películas de una forma perfecta. En ese caso son Londres y París, las relaciones de la burguesía, la aristocracia, de la emergencia del pueblo, de la plebe, la Revolución Francesa, con la Bastilla, con las cárceles, con historias rocambolescas que pasan también en las cárceles. Es decir, que de alguna forma la metáfora me venía a servir, aunque hay una pieza de Kenny Barden que me gusta mucho, que se llama Historia de dos ciudades, y que plantea un poco que la historia de dos ciudades es una sola ciudad. Plantea una ciudad enorme, una maqueta de una ciudad enorme, que es solo una ciudad en la que se dan a la vez los dos espacios, el espacio de la violencia y el espacio de la paz, siendo el mismo lugar, coexisten a la vez con dos intensidades distintas. Y eso es un poco lo que pretendo ver también en estos dos filmes, ¿no? En Rojo y Negro y en Nuestro Culpable. Veamos Rojo y Negro en esta idea que digo de violentar de alguna forma la película y ver sus circunstancias y sacar de alguna forma un tipo de lectura de la misma, que ya digo, va más allá un poco de la diferencia ideológica que a mí me embarga con el film, ¿no? Es decir, la película está planteada como una película de propaganda en el año 42, del núcleo más duro de Falange. Es una película que, en fin, está hecha por el grupo más cercano a Dionisio Pueyrredón, que era el jefe de propaganda del movimiento entonces. Él de alguna forma bendice a todo el equipo para que trabaje en un proyecto cinematográfico que de alguna manera pretende ser la respuesta a Raza. Es decir, Raza es la película oficial del régimen franquista, es decir, el franquismo, digamos, no era un régimen monolítico, aunque muchas veces lo veamos así, sino que había todas estas luchas de familias intestinas y esta película pretendía ser la respuesta al discurso oficial. Raza, la película que iba a filmar Franco, pretendía ser la respuesta ideológica de los falangistas a este film. Por una serie de circunstancias históricas, la película pasó a convertirse, es decir, no es que fuera censurada, la película se estrenó y tuvo buenas críticas, etcétera, pero tuvo una serie de circunstancias que ayudaron a silenciarla y a que misteriosamente desaparecieran físicamente casi todas sus copias. Solo quedaba una copia en el depósito general de la Administración en Madrid, y esa es la que ha recuperado la Filmoteca, ¿no? Las circunstancias tienen que ver, por un lado, es decir, las circunstancias de fondo era la lucha entre los pro-alemanes, digamos, los nazis, el grupo
falangista profascista, y el grupo franquista que ya veía en el año 42 que la Segunda Guerra Mundial estaba tomando otra dirección con la entrada de los americanos en el conflicto, etcétera, etcétera, y que había que tomar otro tipo de posición, frente a los alemanes, ¿no? Esa lucha interna se resolvió justo en el año 42, meses antes del estreno del film, con el atentado de Begoña, que fue un atentado contra el general Varela, que era el jefe del ejército del norte de Franco, un atentado que hacen los falangistas contra el general Varela, que era muy próximo a grupos carlistas en Bilbao. Tiran una granada a la salida de la iglesia y están a punto de matar a Varela. Es decir, hay un montón de detenciones. Y Franco decide cambiar todo el gobierno, echar a toda la guardia falangista, cesa a Serrano Súñez, cesa a Dionisio Ruiz-Ruejo, que a partir de entonces empieza su deriva hasta posiciones democráticas, ¿no? Hasta el famoso protagonismo del Cotumenio de Múnich, y de alguna forma es como el golpe final que Franco utiliza todo lo sucedido en torno al atentado de Begoña, que fue un sevillano, Juan José Domínguez, un falangista sevillano que tiró la bomba y desarticula de alguna forma a todo el núcleo duro edillista, todo el núcleo duro de Falange, y da ese giro tecnocrático hacia las posiciones ya plenamente nacionalcatólicas, ¿no? Entonces la película, después de su estreno, tanto Rojo y Negro, como otra película también que me parece excelente, que se llama Boda en el Infierno, que la protagonista también Conchita Montenegro, y es otra película también realizada por el núcleo falangista y que también desaparecen de la circulación, y son películas que no aparecen sino hasta la democracia, ¿no? Bueno, hasta el final de los años 80, que lo empiezan a recuperar los historiadores del cine, etcétera, etcétera. Entonces, la película tiene un discurso en ese sentido extraño, porque hay, por ejemplo, un uso de elementos propagandísticos no habituales en el cine franquista contra la democracia parlamentaria, contra la burguesía capitalista. Incluso hay un retrato obsceno así de un avaro en plan antisemita. Hay como una serie de elementos escénicos de dramaturgia vanguardista, una serie de personajes que van ciegos por la calle. Hay todo un tipo de componenda que tiene mucho que ver con el... Incluso hay citas directas del acorazado Potemkin de Einstein, es decir, hay fotogramas del acorazado Potemkin, de la escalinata de Odessa y de otras películas de Einstein que aparecen insertas, es decir, aparecen cortadas, robadas y metidas en los fotomontajes que aparecen de propaganda que van dando paso en el film a los diversos momentos de narración. La película está dividida en día, amanecer, día y noche, y son los tres momentos narrativos, y entre medio hay una especie de fotomontajes, de montajes cinematográficos en el que todos esos elementos se solapan, elementos propagandísticos de otras películas, de películas anarquistas, por ejemplo, de la film de Mateo Santos, elementos de películas de José Luis Heredia, de escenas iconoclastas que son falsas, que son escenas que se montaron teatralmente en filmes anteriores, y ya digo, incluso citas directas de Einstein, en fin, Jiménez Caballero, que era un poco el intelectual que articulaba toda esta estética, que es un libro editado hace poco en la Editorial Nueva desde el punto de vista fantástico, que se llama Arte y Estado, el mejor libro de estética fascista que yo he leído, mucho mejor que los libros de los futuristas italianos, por ejemplo, en fin, es un libro que el único inconveniente que tiene es que para él los dos grandes artistas del siglo XX, que son los tres grandes artistas, no es Einstein, Picasso y Le Corbusier, y ninguno era
falangista y él hace extraños juegos